Grabación. Ya, ahí pueden ver el PPT. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Ya, pues entonces, como les decía, mi idea para partir ahora es ver primero si es que hay avance respecto de los programas, si ustedes quieren plantearme cuáles seleccionaron o en qué están, digamos, en el proceso de selección y si tienen alguna duda respecto a eso, al tema de cómo armar el marco lógico. Entonces, el ejercicio que es el que tienen que preparar y que ya tendrían que entregar la próxima semana. Como les decía, lo pueden hacer individual o en duplas como hicieron algunos en el ejercicio anterior. La idea es buscar información de un programa o proyecto social. Yo les decía, ojalá sea un proyecto que esté bien formulado, que esté acotado, que haya información disponible también, y debiesen buscar información sobre la visión o el fin del programa, que a veces se conecta con la finalidad o visión que tiene la institución. Eh, la misión o propósito general del programa a veces también se define como objetivo general, depende de los documentos como esté formulado, pero propósito o objetivo general son los términos que generalmente se usa. Tendría que tener información también del objetivo estratégico o objetivo específico, que son los que definen las áreas a veces de intervención o de acción de un programa, que también se denominan componentes en algunos casos. Las actividades asociadas a cada componente o a cada objetivo específico, la población objetivo, y ahí necesitamos contar con alguna información de cómo se define esta población objetivo en términos de sus características, de la cobertura, si hay población objetivo definida como población beneficiaria directa y otra población indirecta, algunos de esos conceptos que ya hemos visto en clase, y los principales productos y servicios entregados. Entonces la idea es que parte de esta información la traigan resumida en un archivo, en un documento Word, y a partir de esa información los elementos más relevantes los coloquen luego en la matriz de marco lógico, que se las di ahí como ejemplo. Todo esto está en la pauta que yo subí del ejercicio, pero se los muestro de nuevo para que podamos ahora conversarlo, ver si tienen alguna duda. Entonces, principalmente para la próxima sesión ya deberían tener armada la matriz con la primera columna completa, que es la columna de los objetivos, donde está como la descripción narrativa del programa, cuál fin, a cuál fin apunta el programa o pretende contribuir, el propósito, que ya es el objetivo general, que es el objetivo, digamos, que se desarrolla con el programa en sí, los componentes y las actividades. Ya aquí yo en este marco lógico les di como un ejemplo inventado, digamos, inventado por mí, eh, pero la idea es que les sirva, digamos, como idea para poder armar el de ustedes. Luego de eso tendríamos que definir indicadores. Entonces, para esta primera entrega, la idea es tener algunos de los indicadores, los que les resulte más sencillo construir como ejercicio, como ejemplo. La semana pasada vimos un poco como el proceso de cómo construir y definir indicadores. Entonces, para esta primera entrega basta con que planteen algunos poquitos indicadores a nivel, por ejemplo, de los componentes o del objetivo específico podría ser, porque de ese modo los vamos a poder ir revisando y ya la siguiente entrega quizás probablemente vamos a tener ya todos los indicadores eh, y vamos a ver después más adelante completar los medios de verificación y los supuestos. ¿Ya? Entonces, la sesión pasada también vimos que los indicadores se clasifican de distinto modo según el tipo de evaluación que uno quiera realizar o implementar. Vamos a tener indicadores que nos permitan medir, por ejemplo, aspectos antes de la implementación, eh, otros tipos de indicadores que nos van a servir para monitorear los procesos a nivel de monitoreo, y otros indicadores que van a ser más útiles para medir resultados. Y entonces, según etapa, vamos a tener distintos tipos de indicadores
Y aquí como pueden ver, chuta, perdón. Podemos tener indicadores a nivel de los insumos del programa, esto según la etapa del proceso productivo, indicadores a nivel de procesos o de actividades, o indicadores a nivel de producto, de bienes y servicios que entrega el programa. Eso va a depender obviamente del tipo de programa, porque puede ser que el programa con el que ustedes vayan a trabajar no tenga bienes, no produzca bienes y tampoco produzca servicios tan definidos como servicios, sino que más bien actividades. Entonces, ustedes más bien van a definir indicadores a nivel de actividades, ¿ya? Por otro lado, probablemente vamos a tener indicadores a nivel de resultados intermedios y resultados finales. Eh, y puede ser que más adelante, cuando ya vayamos en las clases, porque esta es la primera parte, digamos, bueno, la segunda unidad ya estamos ahora, pero la primera parte que es la evaluación ex ante, entonces cuando ya veamos evaluación de resultados, quizás trabajemos más con esos indicadores de resultado de impacto. Y según el nivel de desempeño vamos a tener distintos tipos de indicadores, más en específico si el indicador busca medir como cobertura, focalización, calidad, eficacia, ya, y varios de esos criterios también los vimos la semana pasada, entonces para que repasen ahí la lectura en el texto de la evaluación de desempeño de Armijo principalmente, y lo que vimos en clase, eso les va a servir como para ver qué tipos de indicadores pueden definir. Ya, entonces me gustaría ver si alguno quisiera comentarnos el programa que eligió. Si me parece que Bastián quería contarnos un poco el suyo, digamos, así yo les puedo hacer algunas recomendaciones que le puede servir para todos, digamos, y luego de eso vemos ya más lo que es la evaluación ex ante. Bastián, Profesor, acá. sí, tú querías como contarme un poco de tu programa que ya lo tenías definido o elegido, digamos. Sí. Profesora, antes de iniciar lo que le voy a presentar y para que me pueda hacer ahí algunos comentarios y correcciones, le iba Ujú. a comentar que estoy en consejo de profesores también ahora, entonces estoy en la clase y en consejo de profesores, entonces el otro lo tengo ahí con silencio, no sé qué están hablando, pero estoy concentrado acá un rato, pero después me voy a tener que ir para el otro lado. Ya, Así que igual le ya, aviso pero ahí para que lo tenga, para que lo sepa igual, pues. Ya. bueno. Voy a compartir la imagen. Ya. Sí, parece que ahí yo quité compartir, a ver si puedes. Yo le pongo acá. Ahora sí. Vamos a compartir. Y ya. Ahí se va a compartir en unos segundos. Sí, la idea es que la próxima semana, cuando ya ustedes tengan este primer Eh, avance o esta primera entrega del ejercicio, ahí la idea es que todos presenten para que podamos hacer esta primera evaluación. Ya, ahí lo vemos el formulario del proyecto. ya. El proyecto con el que trabajé es un proyecto que ganó un fondo del gobierno regional el año pasado y se ejecutó este año. Eh, lo voy a mostrar así a grandes rasgos. Es de la agrupación de músicos independientes de las compañías. Ahí está la conformación jurídica legal. Los antecedentes de la banda, este proyecto es un compilado de bandas de las compañías, se llama CIA Rock. Y bueno, ahí está la descripción y el método, que no voy a entrar a explicarlo en detalle, la justificación. Y a partir de lo anterior, voy a ir mostrando lo que esta matriz y para que se entienda mejor lo que se está haciendo acá. Eh, Probablemente usted me puede corregir algunas cosas porque con los indicadores estaba muy confundido y no los puse, pero puse la idea general a ver si se puede ir armando o por lo menos ver cómo generar algún indicador, po, y así nos puede servir a todos. Ya, Eh, bueno, el proyecto se llama Compilado de Bandas desde el otro lado del río. Visión o fin del programa, difundir de manera gratuita música y experiencias artísticas en el sector de las compañías. Esa es la visión. ya. Mira, en este caso, dado que se trata de un proyecto social, bien particular, probablemente eso que tú estás definiendo como fin
tú lo puedes plantear más bien como el propósito general. ¿Por qué te digo esto? Porque el fin suele tener que ver con alguna aspiración más amplia por ejemplo, una política pública o un programa, ¿ya? Y como yo lo explicaba la vez pasada, generalmente cuando tenemos varios proyectos chiquitos, y se acuerdan, no sé si se acuerdan de las primeras clases que teníamos este esquema, donde teníamos una política que era como más amplia y dentro de esa política teníamos programas y dentro de los programas teníamos proyectos. Entonces, a la medida que tenemos varios proyectos, todos esos proyectos van a contribuir a un fin, ¿ya? Y por eso en mi ejemplo, que yo les ponía aquí en la pauta, está como fin disminuir la pobreza, ¿ya? Se fijan en un fin como bien amplio, ambicioso, que probablemente el proyecto no lo va a responder por sí solo, se va a requerir de varios proyectos. Entonces, en tu caso, el fin podría ser eh, difundir, difundir la música o, no sé, fomentar la difusión de la música en la región, no sé. Pero podría Ujú. ser algo como algo que tú visualizas, pero que va más allá de tu proyecto. ¿Te fijas? Ese es el Como un fin. propósito general, como decía recién. Algo más, esa es la... O sea, la visión o fin es algo que puede ir más allá de tu proyecto y algo a lo cual a ti te gustaría aportar, pero que quizás más indirectamente. ¿Te fijas? Ujú. Entonces, en el caso de tu programa, yo pondría algo así, no sé, ¿qué es lo que te buscas? ¿A qué te gustaría a ti aportar en ese sentido? Difundir o fomentar el patrimonio cultural musical de la región, no sé, por decir algo así como muy amplio. Ujú. ¿Ya? Eso podría ser a nivel división o fin. Ya, Ya, difundir, por ya, ejemplo. claro, como promover el patrimonio musical de la región, no sé, a nivel nacional e internacional, ya, por ponerle algo. Bueno, el concepto ahí, patrimonio como concepto. Claro. Y a nivel de misión o propósito, ahí sí quedaría bien lo que tú has puesto, que es difundir de manera gratuita la música y las experiencias artísticas en el sector de la compañía, que ya ese es el propósito que tú Ujú. vas a desarrollar con tu programa. Yo ya había puesto fomentar, potenciar y promover las actividades artísticas culturales, igual podría ser al revés. O sea, poner visión, fomentar, potenciar y promover las actividades culturales en el sector de las compañías. Y en la misión o propósito puede ser difundir de manera gratuita la música y experiencias artísticas en el sector de las compañías. Claro, claro, Como, pero fíjate que, sí, pero fíjate que el de la visión no es necesario que diga lo de las compañías, sino que plantees algo ya, como más más amplio, general. claro, más amplio. Entonces, en la misión o propósito que es específico de tu programa o de tu proyecto, en este caso, tú buscas fomentar y difundir la música y las experiencias artísticas de manera gratuita en las compañías. Algo así, entiendo yo. Ya como a nivel de propósito. Entonces, ya, sí se entiende. El Eh, objetivo Luego el objetivo estratégico ahí ya tienes que poner vinculado a las acciones más en específico. No sé cuáles son los componentes que tenía el proyecto. A ver, fomentar y potenciar la actividad artística preservando. Mira, por ejemplo, viste que en el objetivo estratégico mencionas lo del patrimonio. Ujú. Esos conceptos está bueno que lo del patrimonio y lo de la identidad local puedes recogerlo en la visión. Ya, perfecto. Entonces, Esos conceptos, que son patrimonio, cuestiones más amplias, claro. identidad. Ya. Identidad local. Ya, el objetivo específico, no sé, pues, si el objetivo general o el propósito general del programa es difundir de manera gratuita y fomentar el desarrollo de actividades artísticas, me imagino que un objetivo estratégico, a ver cuáles son las actividades, se termina, proyectos musicales de hayan estado más activos.
Se seleccionan 10 proyectos. Ya, y ustedes van a seleccionar proyectos musicales que ya se están desarrollando. Quizás si podéis contarnos un poco de qué se trata el programa y las actividades. Ya. La actividad asociada a cada componente. ¿Mm? Sí, la primera actividad, primero se determina la población y el marco muestral de los proyectos musicales del sector de las compañías durante el año 2019 que hayan estado más activos. Que hayan estado más activos en la escena musical del sector, específicamente. Después de esto, se van a seleccionar 10 proyectos, o se seleccionaron, ya se seleccionaron 10 ¿Ya? proyectos musicales de 10 géneros distintos con quienes se realizan 2 reuniones mensuales entre noviembre y diciembre para la planificación del disco. Ahí se coordinan las fechas de grabación de cada solista o agrupación. En la actividad 2, que es del 10 de enero, o fue del 10 de enero al 15 de febrero, se realiza la grabación analógica del compilado de bandas de las compañías. Ahí es solamente trabajo en estudio. Ya. Y la actividad 3, fue el 6 de marzo, era una actividad de entrega del compilatorio al Consejo Regional de la región de Coquimbo. Se entrega el disco compilatorio al Consejo Regional en una actividad pública donde además se mostrará un mini documental en la Casa de la Cultura donde se narra el testimonio del origen y el término de este trabajo. Esas son las actividades, ya se Ya. realizaron todas excepto la última por el tema del coronavirus. Ya se elaboró el disco, digamos. Se ejecutó, claro, pero no se hizo la presentación por la emergencia sanitaria, aunque Ya. estaba calendarizada. Ya, y el proyecto no tiene otra línea vinculada, por ejemplo, a formar bandas juveniles o capacitar a jóvenes para el desarrollo de bandas juveniles o algo así. Este en Era particular, solo, sí, no, pues este en particular no, este era bien específico. ya, Tenía así como un fin bien, bien específico, digamos, ¿no? claro, claro, porque yo hasta donde veo entonces hay solo un componente Claro, en sí. el proyecto, digamos, que es el componente, es en el fondo, identificar bandas emergentes, me imagino, Ujú. y apoyarlas para el desarrollo, para la participación en este disco compilatorio, que luego se va a, Claro, que luego se va a difundir, digamos, en la región. sí. Era como un Ahora, lo que podrías, ahí los componentes que quizás podrían separarse eventualmente podría ser uno el de la creación artística y otro el de la difusión. Entonces ya. podría haber un objetivo que fuera algo así como identificar bandas emergentes o grupos o cantantes, no sé, Ujú. artistas emergentes de distintos géneros y crear un producto musical digamos, que tenga las características de calidad, no sé, por algo así. Claro. Yo no sé tanto de música, por eso Sí, te lo eso de planteo la. así. Bueno, ahí tú podrás usar conceptos musicales, pero Sí, eso podría ser ahí se me ocurre que ese es un objetivo, el de identificar, o sea, claro, el de seleccionar o identificar los grupos y crear este producto musical en ujú, conjunto. Y el otro objetivo, que podría ser el otro componente, digamos, del proyecto, debiese ser el de la difusión, o sea, en términos de verbo, difundir un producto musical original de la región, eh, construido con bandas locales, digamos. Y ahí podrías tener ok. dos componentes, más bien para que el ejercicio quede mejor planteado, digamos. Perfecto, y lo apunté eso. Y la Ya, población, y ahí la las población objetivo. actividades, claro, y Ah, ya, entonces sí. ahí las actividades tú las separas entre el componente uno y el componente 2. Entonces las Ujú. actividades que tú indicas ahí como elegir a los grupos, invitarlos, hacer reuniones, realizar la grabación, todo eso serían las actividades del componente uno y, y las actividades que son para organizar la actividad de difusión, difundir el disco en las radios locales, no sé, Ujú. pues difundir el disco en actividades públicas, todo eso podrían ir como actividades Perfecto. De la componente 2. del componente 2, sí.
Ok, no, componente 2. Después de eso, voy a poner acá difusión. La población objetivo lo dividí en dos partes. La primera es un registro de tipos de beneficiarios directos del proyecto, que son jóvenes entre 19 y 29 años, y adultos que son 40 personas, estos jóvenes entre 19 y 29 años, y los adultos que están clasificados entre 30 y 59 años, que son 26. Ya, esos Dos son los mujeres, miembros esos son directamente los miembros de las bandas, claro, asumo, son ¿no? los, De los los grupos, músicos, sí, los músicos, son los ya. músicos. Entonces eran Entonces, 12 mujeres y entonces dos ahí tú hombres. entonces ahí tú tienes que decir que los beneficiarios directos del proyecto son o se definen como músicos eh, locales de la región, o bueno, en este caso residentes de las compañías, me imagino, eh, principalmente procedentes de dos grupos etarios. No sé si para beneficiarlos tenían que tener alguna característica socioeconómica o No, solo no, tenían que ser músicos. solo pertenecer al sector y ser Ya. músico y tener un proyecto de canciones propias. Ah, ya. Músicos con creaciones originales en el fondo. Claro, sí. Ya. Ya, Y entonces todas esas características las tendrías como que describir. Claro, que son hombres, cuántas mujeres. Ya, eso que si son de zonas urbanas o rurales, yo creo que da lo mismo, porque si las ujú, compañías están en zona urbana sí, y si no hay criterio socioeconómico, ahí quizás lo podrías agregar un comentario diciendo que no se definió ningún otro criterio de elegibilidad económico o de otro tipo. ¿Cachai? Solo el criterio, como tú dices, que tienes que mencionar, que era que el anterior, digamos, que eran músicos anteriores. locales que tuviesen creaciones propias. Eso deberías ponerlo al Ujú. principio, de hecho. Ok, Músicos locales con creaciones propias, originales y recientes de las compañías. Esas son las primeras características. Luego que sean jóvenes y adultos de tal y tal edad, de tal rango, hombres y mujeres. Esas son principales. Y además decir, no hay criterios de ya no sé cómo se dice la palabra. Criterios de elección adicionales, como económicos, territoriales, ya, etcétera. Luego habría que decir que los beneficiarios indirectos son, ¿quiénes serían? La comunidad de las compañías. en los beneficiarios indirectos pusimos a las personas bueno, con la persona que generamos este proyecto decidimos registrar como beneficiario indirecto a la población de las compañías, que son Ya, 50.215 personas. ya. Entonces ahí Esa tendrías que era- poner eso. Beneficiarios indirectos son los vecinos y vecinas que residen o los residentes de las compañías que se van a beneficiar al poder participar de las distintas actividades de difusión de la música y la promoción en general, la promoción de la música y el patrimonio musical de la zona, que es eso que pusiste más arriba. Perfecto. No, y producto o servicio entregado, el disco compilado desde el otro lado del río, la plataforma de Spotify del compilado y la plataforma de YouTube. Ya, y puedes agregar ahí la actividad que va a ser como un evento, entiendo yo, público, ¿no? Público y gratuito, dijiste. Evento que me imagino que en este contexto de pandemia lo irán a hacer a final de año cuando la situación esté Sí, po, buena. probablemente se va a hacer a fin de año, pero sí, ahí le puse actividad gratuita, evento de lanzamiento. Claro, porque eso igual es como un servicio. Piensa que la gente muchas veces no tiene dinero para ir a un recital y que te inviten a un recital gratuito, igual es un servicio de esparcimiento, podríamos decir, cultural Y y de la, esparcimiento. y la matriz del marco lógico, Ya, entonces la aquí matriz, me perdió. claro, la matriz con esto que hemos estado armando tenéis que corregirlo, completar esta parte. La primera columna, como les decía, eso es lo mínimo, colocar el fin, el propósito, los objetivos.
En este caso, claro, como vimos que principalmente era principalmente un componente, pero ahora lo puedes tratar de redactar en dos componentes como yo te comentaba. Uno que sea abajo los componentes del objetivo, uno que sea la creación artística, porque esto que tú estás escribiendo aquí como objetivo específico era más bien el objetivo a nivel de propósito, era como que estaba repitiéndolo. Entonces, claro, el objetivo específico uno es identificar artistas locales y generar esta creación artística original. Y el objetivo 2 era el difundir, pues, la difusión del producto artístico creado. Perfecto. Y en el fin Después, después tú lo redactas bien como objetivo. Ya, y el objetivo 3, en este caso elimináis esa fila porque no habría objetivo 3, no habría otro componente. Y claro, y hacia abajo vas colocando las actividades que ya las tenéis bien identificadas. Ya, entonces lo que hay que hacer ahora es que en la matriz de los indicadores, definir algunos indicadores, por ejemplo, en las actividades. Pues. Podrías, como las actividades están bien definidas y tienes identificado, mira, por ejemplo, reuniones con los músicos. Entonces, como tienes identificado cuántos músicos, puedes poner como indicador la participación de los músicos en las reuniones, no sé, pues, 90% de los beneficiados participan en las reuniones. ¿Eso podría ser un indicador? Por ejemplo, poner Sí. 90% de sea, los... la meta, perdón, ahí me acabo de confundir. La meta dice cuánto porcentaje. O sea, 100, 90, 100%, esa es la meta. El indicador sería porcentaje de participantes en las reuniones. Ya, perfecto. Respecto del total de beneficiarios. Como tú tienes ahí identificado además cuántos músicos y todos son, perfectamente lo puedes calcular. Entonces, bueno, no es necesario ahora llenar la fila del medio de verificación, pero como en este caso es sencillo, lo puedes poner al lado. Entonces, ¿qué usas como medio de verificación? La lista o el acta de la reunión. Ya, perfecto. Sí, el acta. Claro. Ok. Entonces, después la segunda actividad, que no sé, pues que es organizar la grabación, no sé, pues arrendar el estudio de grabación. Ahí el indicador puede ser algo relacionado con el costo, con la compra del producto, no sé. Ahí va a depender, pues. Después lo puedo redactar ahí. Sí, pues ahí mira los ejemplos que están en el texto respecto a indicadores que tienen que ver con cuestiones más de compras de insumos, ese tipo de indicador. Perfecto. O Y en los supuestos que... ejecución de la grabación. No, los supuestos todavía no los vamos a ver. Ya, ok. Ahí hay que tenerlo completo, después hay que revisarlo. Perfecto. Eso, profesora, en cuanto a la... Sí, yo creo que está bien. Yo creo que este tipo de proyecto, digamos, es bueno Son sencillos. armar porque es más sencillo. Claro, trabajar con un proyecto que es bien acotado, en este caso territorializado y todo, es más fácil, digamos, de poder definir indicadores. Entonces, después vamos a ir revisando. Bueno, ahí la idea es que también vayan repasando lo que hemos visto y poder ir quizás definiendo distintos tipos de indicadores. Pues por el momento basta con que definan algunos indicadores de proceso o indicadores a nivel de los insumos y después vamos a ir viendo más opciones. ¿Ya? Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda al respecto del ejercicio. No sé si alguien más ya eligió el programa. ¿Profe? ¿Sí? Yo están, ahí sí.
Profe, yo había escogido un programa, el de Chile Indígena, pero parece que lo voy a tener que cambiar porque estaba buscando información y me costó mucho encontrar. Porque me Claro, tiraba la página de la CONADI y ya, en la página de la CONADI no había mucha información tampoco del programa. ya. Sí, pues ahí lo ideal, como yo les decía, es buscar programas que la información esté ahí disponible, porque en realidad no, en este contexto actual no tiene mucho sentido que nos pongamos a buscar y a bucear por ahí para encontrar la información. Entonces busca algún programa que te resulte interesante, pero que esté la información ahí bien disponible, ¿ya? Puede ser del municipio, del gobierno regional o de cualquier ministerio, digamos, pero que esté ahí disponible. ¿Ya? Entonces ahora les voy a compartir para que alcancemos a ver eh, esto de la evaluación ex ante. Por lo menos la primera parte, por último la segunda, como la próxima semana igual hay que seguimos con evaluación ex ante, lo retomo después. Yo creo que sigo grabando, ¿cierto? Sí. La evaluación ex ante es entonces, como vimos en las definiciones, en las primeras clases, es la evaluación que se realiza antes del inicio de la implementación, principalmente con dos finalidades: anticipar dificultades que podrían aparecer en la ejecución del proyecto o programa y generar correcciones con anterioridad al inicio del mismo, y establecer si la intervención generará un beneficio en la realidad en que se implementará, y también permite identificar entre varias alternativas cuál de ellas puede ofrecer mayores beneficios netos. En ese sentido tenemos lo que es la evaluación de diseño, que principalmente apunta al primer objetivo, como ver la coherencia, ver si el diseño está bien armado o propuesto, y respecto del segundo, tenemos el segundo objetivo. Sin embargo, también existe un tercer propósito que en el texto de Olavarría no lo menciona, que también para lo cual se desarrollan las evaluaciones ex ante, que es el de establecer una línea de base o medición en tiempo cero del problema que se busca atender, o también denominado como diagnóstico del problema, con el fin de poder comparar con la situación del problema después de concluido el programa. En ese sentido, nos va a permitir establecer o comparar la situación ex ante con la situación ex post, o medición en el tiempo 1, digamos. Y de ese modo vamos a poder determinar cambios o impactos. Entonces, la evaluación ex ante en el fondo es un insumo clave para poder desarrollar después una evaluación de impacto. ¿Ya? Entonces, para medir la línea de base vamos a requerir a lo menos el poder identificar con claridad el problema, las variables que lo componen, ahí me equivoqué, definir los resultados esperados y establecer la teoría causal de dicho cambio, ya a partir del programa, que es un tema que vamos a abordar más en detalle en la próxima sesión. Entonces, este sería como el tercer tipo de evaluación ex ante, sería la evaluación de la medición de línea de base. Bueno, a nivel de lo que es la evaluación ex ante de diseño, que es lo que yo quería revisar hoy día, es una herramienta entonces valiosa y utilizada por organismos internacionales para valorar iniciativas por implementar, y tiene propósito entonces estimar si un programa podrá abordar el problema social al que va dirigido con alguna probabilidad de éxito. Entonces, para ello lo que se hace es analizar la consistencia en la forma en que fue formulado el programa entre la identificación del problema, que surge a partir de diagnósticos, por ejemplo, los objetivos de la intervención, el marco conceptual y las hipótesis de la intervención. También se puede analizar la consistencia entre los objetivos establecidos, las actividades y la organización de las actividades, y también entre las actividades consideradas, los tiempos y los recursos asignados para esas actividades. Ya, una herramienta para hacer este análisis o esta evaluación del diseño es la matriz del marco lógico, que ya estuvimos viendo la sesión anterior. Entonces, la matriz nos va a permitir formular el proyecto, así como identificar los distintos elementos que lo componen, y nos va a facilitar identificar y priorizar los problemas, formular y desarrollar esta evaluación ex ante,
implementar, por ejemplo, el programa y mejorar y diseñar la planificación, las distintas etapas de la planificación, y también evaluar el monitoreo, seguimiento y la evaluación ex post. ¿Ya? Entonces vimos que la matriz de marco lógico, como estamos viendo ahora en el ejemplo de Bastián, en la primera columna va a definir la estrategia de intervención, en la segunda columna va a definir los indicadores que vamos a evaluar, y después vamos a tener los medios de verificación y los supuestos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el marco lógico nos va a permitir plantearnos una situación actual insatisfactoria que tiene que ver con el análisis del problema, en el fondo, mediante el cual nosotros vamos a caracterizar este problema, que va a ser el que busca atender el programa, y nos vamos a plantear una situación deseada, que es lo que nos va a dar cuenta de la definición de los objetivos y de las alternativas que propone el proyecto. ¿Ya? Y esto lo va a ser lo que va a quedar plasmado después en el marco lógico, que es los objetivos, las alternativas, digamos, las distintas actividades del proyecto. Entonces, lo que respecta a la evaluación de diseño, el marco lógico es una herramienta clave que nos permite ver la coherencia, si el programa está definido en forma coherente, y en ese sentido aquí lo que se analiza, como ya les decía, sobre todo es la primera columna, y la coherencia entre sus distintos elementos, a qué finalidad contribuye el programa, qué espera lograr, qué bienes o servicios desea producir, y si estos bienes o servicios contribuyen a conseguir el propósito. Entonces, tiene que ver con el análisis en el sentido vertical de la matriz. Ya aquí les había puesto un ejemplo, se los voy a dejar por si les sirve. Me costó encontrar ejemplos en internet y no sé si está tan bueno, pero ha hablado sobre mejorar calidad de vida en el contexto de una comuna y unos barrios en específico, y habla de como propósito. Si se fijan aquí, un poco lo que les decía a Bastián, creo que eso sí es importante. Por ejemplo, el fin es mejorar el nivel de vida, el nivel en la calidad de vida de la población parroquial. No sé, parroquial se refiere como a una localidad, yo creo, como a comuna, como al concepto de comuna. En algunos lados se habla de parroquia. El propósito sería la implementación de turismo comunitario como una alternativa de desarrollo económico. Entonces, si se fijan, a nivel del propósito es donde nosotros vamos ya a visualizar el programa. Entonces, nuestro programa probablemente va a lograr mejorar el turismo y en forma muy indirecta va a contribuir a mejorar el nivel de vida o la calidad de vida. Pero probablemente necesitemos muchos otros programas o proyectos para mejorar la calidad de vida. Por eso yo les planteaba que el fin siempre es algo más abstracto y más difícil de obtener solo por un solo proyecto, digamos. Aunque vamos a tratar de contribuir ahí. ¿Ya? Y entonces luego vendrían los componentes, que son los objetivos más específicos. ¿Ya? Y en este caso los objetivos específicos son establecimiento de una ruta turística comunitaria, construcción de infraestructura y equipamiento básico para el turismo comunitario, promoción y comercialización de ese producto turístico, esa ruta turística. ¿Ya? Ahora aquí, en este ejemplo, los indicadores verificables no están muy específicos en términos de que no plantean fórmulas, sino que solo plantean como el logro de los productos. Pero igual, digamos, sirve como ejemplo. Entonces, la evaluación de diseño, las preguntas claves que se van a abordar es si el objetivo y las metas, por ejemplo, del proyecto están bien articulados, si se expresan con claridad, si están articuladas las actividades consideradas en la intervención, si el equipo que implementará la intervención está capacitado para ejecutarla, si hay planes de contingencia, si la planificación está bien formulada, ese tipo de temas, ¿ya? Y entonces la evaluación de diseño, la mayoría de las veces la realiza antes de iniciar el programa, luego que ya tiene el diseño armado, consulta expertos, por ejemplo, puede consultar la evaluación, puede hacer que participe la propia comunidad,
pero también en algunos casos la evaluación de diseño se realiza cuando ya la implementación está iniciada y quiere validar, por ejemplo, o hacer mejorías para una segunda fase, ¿ya? No necesariamente se hace eh, antes de la implementación, pero sí en la primera fase, por lo menos. Entonces, la evaluación ex ante puede implementarse a través de distintas metodologías e instrumentos. Unos instrumentos básicos tienen que ver con el análisis documental y en ese sentido puede considerar, por ejemplo, la revisión de leyes, la revisión de decretos, documentos oficiales, protocolos, procedimientos, etc. Muchas veces incluye también, por ejemplo, entrevistas a actores claves. ¿Quiénes consideraríamos ahí actores claves? Los diseñadores del programa, obviamente, los gestores de los proyectos o de las acciones involucradas en el programa, los financistas, actores claves del entorno, de la comunidad donde se implementa o donde se va a implementar a futuro. Otros instrumentos tendrían relación con registros o estadísticas y estudios de las necesidades, y esos estudios, como estamos en una etapa ex ante, que se está formulando o se está revisando la formulación del programa, ahí involucraría, por ejemplo, la revisión de estadísticas públicas respecto del problema y grupo objetivo, entrevista o focus group, porque esto puede ser quanti o quali o complementar ambos, entrevista o focus group con la comunidad, encuestas a beneficiarios potenciales, directos e indirectos. Otras estrategias de metodológica o instrumentos que se pueden utilizar son estos talleres participativos, que son talleres, por ejemplo, que se desarrollan sobre todo cuando la población potencial beneficiaria es una comunidad. Entonces ahí es importante recoger la opinión, por ejemplo, de los dirigentes, de los distintos actores, los diversos grupos que hay en una comunidad, y muchas veces no es suficiente, digamos, con solo levantar unas pocas entrevistas o hacer una encuesta, sino que se requiere profundizar en algunos aspectos. Y en esos talleres participativos pueden ser sumamente útiles realizar en la fase ex ante, porque también puede ayudar a que la comunidad también se involucre o se comprometa en la implementación posterior del programa. ¿Ya? Y ahí metodologías participativas hay muchas. Si les interesa, en algún momento puedo subir ahí en el aula virtual esas metodologías y algunos instrumentos que hay en esa línea. Entonces aquí yo les traje este caso, que quizás, como le digo, por la hora no las vamos a alcanzar a ver en detalle, pero se los voy a contar, conversamos un poco al respecto y lo retomamos en la próxima sesión. Ya, entonces, este caso de estudio es el programa Cruzada contra el Hambre. Así se llama el programa. Bueno, el programa, yo subí la documentación, pero también aquí yo les voy a dejar los links por si quieren revisar más en detalle. La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como los sectores públicos, social y privado, y de organismos e instituciones internacionales para el cumplimiento de sus objetivos. ¿Ya? Y bueno, aquí es relevante, digamos, el que se plantee la federación y las entidades federativas, porque como es México, y como ustedes saben, México está conformado por estados federados, la idea central del proyecto es, y por eso se llama cruzada, digamos, es reunir esfuerzos de distintos niveles de la administración del Estado para enfrentar la problemática del hambre vinculada a la extrema pobreza. Entonces, en el decreto, que ahí también se lo subí del programa, se señala más de manera específica que la Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetiva constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema. Y aquí quisiera hacer mención, me parece interesante que utilicen este concepto de pobreza multidimensional y no el concepto tradicional que usamos en Chile como el de la línea de la pobreza, porque eso implica que aquí están considerando distintas dimensiones de carencias sociales, socioeconómicas, de recursos de diverso tipo, digamos. Y están usando este indicador para medir la pobreza extrema y no el indicador de la línea de los ingresos,
que es el que usamos normalmente nosotros en Chile. Bueno, les decía entonces, condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación, porque claro, es un programa orientado al tema alimentario. En el artículo segundo, bueno, el artículo primero era el objetivo general que les leí antes, o propósito del programa. El artículo segundo habla de los objetivos específicos. El primero dice cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema y carencia de alimentación, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla, aumentar la producción de alimentos, el ingreso y el ingreso de campesinos y pequeños productores, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante el almacenamiento, transporte, etc., promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Y ahí se puede visualizar, a partir de esos objetivos, que el programa, además de apuntar a la desnutrición, pretende abordar el tema de los sectores probablemente rurales, agrarios, que son relevantes todavía en México. Y en ese sentido plantea el tema de como la pérdida de alimentos, la mejor distribución de los alimentos, etc. Bueno, aquí salen algunos otros elementos, como que se va a aplicar en 400 municipios, con base en la incidencia de pobreza extrema, o sea, municipios que tengan alto porcentaje de este tipo de pobreza. Y luego se plantea cuáles son los principales componentes que refieren a comisiones institucionales, comisión intersectorial, intersecretarial para la instrumentación de la cruzada, acuerdos integrales, un consejo nacional y comités comunitarios. O sea, tenemos consejos y comités, digamos, en los distintos niveles de gobierno, ¿ya? Desde las unidades federativas, los municipios, hasta lo que es el nivel comunitario. Lo que también es relevante, digamos, porque implica la participación de la comunidad, ¿ya? Y después de eso, bueno, vienen diversos programas, y también me pareció interesante que los programas están en distinto nivel. Por ejemplo, hay programas que están vinculados a Hacienda y el crédito público, hay programas en la línea de agricultura, ganadería y alimentación, programa en comunicaciones, en economía, en educación pública, en salud, trabajo y previsión social, reforma agraria, medio ambiente y recursos naturales, desarrollo social y seguridad pública. O sea, significa que esta cruzada contra el hambre es un sistema o una política pública más o menos amplia que involucra múltiples programas para abordar la situación de la pobreza extrema respecto específicamente de la problemática alimentaria, pero que indirectamente toca otras temáticas. ¿Ya? Y entonces aquí les quiero mostrar un PPT que está ahí, bueno, se lo subí del programa. Entonces, ¿lo ven? No, no lo ven, ¿cierto? Tengo que compartirlo. ¿Están ahí? Que nadie me responde. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, escucho. Ah, ya, Sí, es que profe. nadie me responde. Ya, entonces este PPT, que también lo subí, me parece que lo subí ahí sí, que se llama diagnóstico. Bueno, ahí está el logo. Bueno, como les decía, la cruzada contra el hambre entonces parte de una estrategia de inclusión social en México. Abarca distintas líneas, se pueden ver aquí en el dibujo, que incluye educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda, etc. Y entonces que tiene como componente o eje rectores el fortalecimiento de esta cruzada contra el hambre, acompañamiento de los gobiernos locales, coordinación institucional para el empoderamiento de la población y los beneficiarios, y mantener la estabilidad de precios para proteger el bienestar de las familias mexicanas. Este último objetivo me parece bien interesante y
y bien podríamos incluso decir revolucionario en nuestro contexto económico, digamos, para el caso de Chile. O sea, no me imagino una política en Chile de seguridad social que involucre el mantener que contemple mantener la estabilidad de los precios como un elemento clave. Bueno, el problema que tiene la cruzada es, como le decía, la pobreza extrema con carencia alimentaria, lo que implica atacar la desigualdad en la sociedad mexicana. Plantea entonces abordar el bienestar económico, los derechos sociales, el acceso a la salud, acceso a seguridad social, algunos elementos que ya vimos. Entonces, se fijan que aquí en el análisis que hacen de lo que es la pobreza, ellos consideran el tema de la pobreza, como les decía, por distintos temas de vulnerabilidad, que es la pobreza multidimensional, y en ese sentido la pobreza extrema alimentaria sería el grupo que está en una condición más compleja, pero que está considerando las múltiples dimensiones y no solo el tema del ingreso, ¿ya? Que como en esta línea estarían los vulnerables por ingreso, pero aquí estarían considerados también otros grupos. ¿Cómo se define el hambre? Bueno, el hambre se define como una situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Y aquí hay elementos del diagnóstico que respaldan el problema en el incremento de personas con carencia. Yo no lo voy a ver en detalle para que ustedes lo revisen, porque la idea es que a partir de esto podamos comentar lo que sale en la evaluación de diseño, ¿ya? Entonces aquí hay la identificación de indicadores y que plantea un incremento de personas con carencia de acceso a la alimentación en 3.2 millones. Y que ahí, si se fijan, aquí no están considerando la línea de la pobreza, sino que están considerando las múltiples dimensiones que puede incluir las carencias sociales, carencias de educación, de acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad de espacio de la vivienda, servicios básicos y alimentación. Entonces ellos plantean que, claro, la mayoría de las dimensiones, las políticas públicas han logrado reducir las carencias de la población total, pero que en el tema de alimentación sigue siendo un problema crítico, digamos, en México, y respecto del cual se plantean, digamos, abordar. Ahí hay otra descripción de los indicadores. Esto es una comparación entre 2014 y 2015, particularmente ahí en el total nacional, en los municipios beneficiarios, y aquí me parece que plantean un aumento porque actualmente son 400 los beneficiarios y aquí incluyen a 612 municipios que seguramente son, incluyendo municipios adicionales. Y aquí se revisan algunos otros indicadores como de avance ya de la implementación del programa. Bueno, aquí hay un tema relevante para el análisis de la evaluación de diseño, que fue uno de los temas que vimos en las definiciones, que tiene que ver con los criterios de cobertura y focalización. Entonces aquí plantea de que dentro del enfoque territorial no existía un sistema de identificación precisa de las personas en pobreza extrema ni de las carencias sociales que padecían. Eso antes de la implementación del programa, dice que disponíamos solo de estadística territorial sobre el mayor porcentaje y número de personas en pobreza extrema con carencia alimentaria. Luego a nivel de focalización, con un enfoque por personas, porque esto era a partir de un enfoque territorial, entonces con un enfoque por personas se construyó un sistema de información que identifica a 6.981.000, imagínense la cantidad de personas en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria y según lo que ellos plantean, ya
con los instrumentos que se han aplicado, se conoce con precisión el nombre y el domicilio, así como las carencias que padecen y las dependencias que deben atenderlo. Y se plantea que a partir del 2016, entonces, la Cruzada contra el Hambre va a llegar a todos los municipios del país donde existan personas con pobreza extrema. Eso significa que el programa ha estado ampliándose desde su inicio. Bueno, aquí un ejemplo me parece que es como de el tipo de ficha que utilizan para la identificación de las personas y la incorporación que han sido atendidos y cómo son atendidos. Y ahí acá da el detalle de la población beneficiaria por comuna, que son estos 6.981.386. Entonces, además de este documento, yo subí, pero lamentablemente por un error, subí el documento mal. Entonces yo les voy a pedir que lo revisen y así lo podemos comentar la próxima semana. El documento de la evaluación de diseño. Se los voy a mostrar. Entonces le dan un vistazo a ese PPT y al decreto de creación, pero el decreto, bueno, basta con mirar las secciones que yo ya les mostré, es bastante corto. Y ahora les comparto este otro documento, que es el de la evaluación. No. Ay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Bueno, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales en México, que yo ahí se los puse. Están en el aula virtual el link directo al Coneval, porque me parece una buena fuente de información. Y este documento es el que yo quería que revisáramos y discutiéramos. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, profe, sí se puede ver. Ya, pero no lo habían podido descargar, ¿cierto? Que me decía Matías que lo habían tratado de descargar y no estaba disponible. Me parece que, claro, lo subí mal el archivo, tenía un error y no se podía abrir. Entonces, para poder desarrollar el ejercicio y poder conversar de este ejemplo de evaluación ex ante, les pido que den una ojeada a esto que les mostré recién del programa, de su objetivo, y luego miren este documento. Por lo menos yo les planteaba las primeras páginas, que es desde aquí, desde la página 6 hasta la página 15 más o menos, tiene 50 páginas, podemos revisar los primeros puntos, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, luego de esa introducción, en el texto se mencionan avances y retos identificados por el Coneval, y ahí se van haciendo análisis respecto de los distintos aspectos de la evaluación del diseño. Por ejemplo, cómo se considera la definición del hambre, que es como el concepto clave, y el acceso a la alimentación se considera, se lo voy a mostrar solo esta parte como ejemplo. Entonces, un avance identificado por esta matriz de evaluación es que el acceso a la alimentación es considerado en la estrategia como un derecho social de la población. CDSOL es la secretaría que dirige el programa. Entonces, la Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política pública orientada a garantizar los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así,
de este modo es como está formulado en el documento. Entonces, significa que ellos están abordando el concepto del acceso a la alimentación como un derecho social. Entonces, se fijan, podemos ir viendo aspectos que están en el diseño del programa y cómo se abordan, digamos, dentro de esta evaluación en los documentos. Entonces, por eso es relevante que lo miren, que miren el proyecto, cosa que lo podamos conversar un ratito durante la próxima sesión cuando estemos viendo este tema, cuando continuemos este tema del análisis de diseño. ¿Ya? El primer título es el marco conceptual, después viene un análisis de la claridad de los resultados, cómo define el programa sus resultados. Después viene un título sobre la pertinencia del diseño, si el diseño está planteado en forma pertinente para atender el problema. Y luego hay un título que es la identificación de la población objetivo. ¿Ya? Por lo menos esos 4 temas, que son poquitas, digamos, páginas, me gustaría que los revisaran y que podamos conversar sobre eso. Entonces podemos hacer nuestro propio análisis a partir de este documento de evaluación de diseño de respecto a si nos parece coherente o no el programa, la formulación, la pertinencia, ese tipo de conceptos. ¿Les parece? Profe, una consulta ese. Hay que leer ese artículo, ¿cierto? Sí, pues. Ese artículo lo tengo en la aula. Sí. Ya. Está en el aula está el PPT que les mostré recién, este PPT del programa, que ese PPT cortito donde vienen algunos indicadores del programa, ese, denle un vistazo a eso. Está el decreto de creación del programa, pero el decreto principalmente, los artículos más importantes son los que yo les mostré, que en el fondo son los objetivos. Pueden darle una vuelta a la página web del programa, porque pues, hay fotos, hay más información. Y principalmente este documento. Este es el que hay que revisar. Como les digo, basta con que lean de la página 6, más o menos, que es la parte, aquí donde parte, las conclusiones. Esta página es la página 6 en el documento, hasta como la página 15, más o menos, que se revisa la parte de la identificación de la población objetivo. Ya es súper sencillo. Y entonces, en base a eso, podemos con la próxima semana conversar un poco más en detalle, digamos, de cómo se realizan o cuál es la lógica, digamos, de la evaluación del diseño de un programa. ¿Ya? Eso como ejercicio para que lo hagamos como un ejercicio aplicado. ¿Ya? Porque lo demás que yo ya les planteaba es como bien abstracto, digamos. Entonces, ahora lo último que les voy a... Chuta, me estaban llamando por teléfono. Lo último que les voy a contar brevemente son algunos elementos. Esperemos un segundo a responder un mensaje que me están llamando. Ya, entonces, ven, no están viendo. Tengo que cambiar el compartir. Ya, entonces les voy a dejar el ejemplo, como les digo, está en el aula virtual este caso. También les voy a dejar un par de ejemplos por si le quieren dar un vistazo en algún momento, de unos diagnósticos, de metodología y herramientas para hacer diagnóstico de problemas, particularmente programas territoriales, comunitarios. Y porque eso lo voy a plantear también la próxima clase. Entonces también les voy a dejar algunos ejemplos de eso por si
alcanzan a revisarlo, ¿ya? Pero me interesa que miremos este ejercicio o caso aplicado de este programa contra el hambre, porque como está la evaluación del diseño, nos puede servir para tener más claridad de cómo se realiza una evaluación de diseño, con un caso concreto. ¿Ya? Entonces, denle un vistazo a eso. Entonces, bueno, otro tipo de evaluación, ¿ahora están mirando el PPT? Sí, ¿Sí? se ve, Sí, profe. profe. Ya. Y esto va a ser lo último que vamos a ver, entonces, en forma muy, muy resumida. Otro tipo de evaluaciones ex ante que se realizan, como les decía antes, son las evaluaciones de eficiencia, que ahí principalmente hay evaluaciones de dos tipos, las de costo-beneficio y las de costo-efectividad. Todo esto está en el texto de Olavarría, por si lo leyeron o lo quieren leer después en detalle. Yo solo les voy a contar algunos aspectos bien resumidos, bien introductorios. Entonces, la evaluación de eficiencia nos permite o nos provee información importante para los gerentes de los programas, por ejemplo, quienes diseñan o gestionan los programas, para las autoridades y para las distintas partes interesadas respecto de la relación entre costos y beneficios alcanzados por un programa, ¿ya? Que son proyectables, digamos, de que el programa va a alcanzar, porque generalmente se aplican, como les decía, en este momento antes de que se implemente el programa. ¿Ya? Cuando nosotros utilizamos este tipo de evaluación para comparar entre distintas alternativas, nos va a permitir establecer prioridades y jerarquizar las opciones. Por ejemplo, tenemos un problema social que en este caso, en el ejemplo de México, es problemas de desnutrición infantil o bajo acceso a alimentos por grupos de familia. Ya tenemos ese problema, podemos tener distintas alternativas de solución, distintos tipos de programas, ¿cierto? Entonces, cuando los recursos disponibles son escasos y se requiere optar por un tipo de programa o política entre varios, o por un tipo de proyecto entre varias opciones, suele implementarse este tipo de evaluación, la evaluación de eficiencia. Entonces, si esto nosotros, bueno, este tipo de medición o de evaluaciones, como muchas otras, vienen de un ámbito de administración o de negocio, ¿ya? Y si pensamos en los negocios, en la empresa, para una empresa, el comparar los costos que implican, no sé, generar cierto producto o producir de dos alternativas de producto y eso compararlo luego con los ingresos esperados o los beneficios esperados o las ganancias esperadas en términos económicos, es fácil, si uno lo piensa en un ámbito de negocio, es fácil desarrollar, ¿cierto? En cambio, cuando se trata de proyectos sociales y se requiere monetarizar los beneficios, no siempre es fácil desarrollar esa tarea, y en general es difícil de medir, porque implica cuestiones que no necesariamente son productos. Pensemos en muchos proyectos sociales donde hay servicios, actividades involucradas que no son productos. Entonces, en ese sentido, ahí surge una controversia, porque si nos ponemos, no sé, nos ponemos en el escenario que nuestro proyecto o programa social busca reducir la cantidad de accidentes de tránsito, y ahí nosotros tenemos que monetarizar, ponerle un valor al beneficio, ahí nosotros deberíamos plantearnos la pregunta, no sé, pues, ¿cuál es el valor de la vida humana, digamos? ¿Cómo monetarizamos un beneficio de ese tipo? Si es que el proyecto va orientado a prevenir los accidentes y el beneficio principal es evitar muertes, ¿cómo monetarizamos eso para poder desarrollar una evaluación de costo-beneficio? No es una tarea fácil, digamos. Ya ahí en el texto de Olavarría se definen los conceptos básicos que hay que conocer para poder desarrollar este tipo de evaluación, y no quiero darle la lata, digamos, leyéndole cada uno de los conceptos, pero lo que es claro es que estos apuntan a
cómo medimos los beneficios en términos de resultado y producto del programa, y por otro lado los costos, principalmente que son los recursos directos o indirectos que se usan para producir los bienes y servicios, ¿ya? Después ya tenemos definiciones más específicas como beneficios netos, tasa de beneficio o costo indirecto y directo, etc. Y ahí hay un concepto que es clave, que se ha definido o que se creó, digamos, para poder resolver esta controversia de cómo valorar los beneficios cuando se trata de proyectos sociales, y ese concepto es el último, que es el de precio social o precio sombra. Ya, ese es un concepto que se genera en administración pública para poder establecer como lo diríamos, no sé, en lo que es el análisis estadístico, una variable proxy. ¿Ya? El precio social o un precio sombra es una variable que se aproxima o busca aproximarse a lo que podría ser el valor o el beneficio que nosotros necesitamos monetarizar. ¿A ustedes se les ocurre, y esto es una pregunta para ustedes, cómo poder valorizar, llevar a costo, a moneda, digamos, un beneficio social que tiene que ver con, por ejemplo, este ejemplo que les doy de un programa que busca prevenir accidentes de tránsito? A ver si a alguien se le ocurre cómo hacer el ejercicio de monetarizar ese tipo de programa. ¿Qué tan creativos están? Ya por alguno que se lance a la piscina, que proponga alguna opción. Profe, o sea, colocar dinero para este como ejemplo para evitar accidentes de tránsito, está diciendo, ¿cierto? Sí. Si nuestro programa o proyecto social fuese una campaña, supongamos, una campaña comunicacional para generar conciencia y que la gente no beba antes de conducir, o bueno, cualquier otro factor que genere accidente de tránsito, ¿cómo nosotros podríamos valorar el beneficio de ese programa? El beneficio de ese programa tiene que ser el disminuir los accidentes y disminuir las muertes. ¿Cómo lo valoramos? En términos de peso, digamos. Lo monetarizamos. Para poder comparar, por ejemplo, nosotros queremos comparar dos tipos de proyectos o más de dos tipos de proyectos posibles. ¿Cómo los comparamos? ¿A alguien se le ocurre o a ninguno se le ocurre? Que no me puedo hacer una idea de cuánto sería un presupuesto real, porque en realidad muchas veces se habla de que los proyectos tienen que tener o están destinados con una cierta cantidad de dinero, pero Ya, sí. Sí, pero yo no le estoy preguntando por el presupuesto, por el valor del proyecto, sino que le estoy preguntando cómo ustedes podrían medir el beneficio social, el beneficio Yo, profe, disminuir los accidentes o disminuir las muertes. yo creo que sería así como durante, no sé, colocar un parámetro de tiempo, no sé, en un mes, cuánto, después de haber colocado la propaganda o proyecto contra el accidente de tránsito, cuántos accidentes tuvieron durante el mes de la propaganda. Y después sacar la propaganda o durante que se lanzó el proyecto, sacarlo durante un mes para ver cuánto aumenta durante el mes que no tiene ese proyecto. Y así hace la diferencia. ¿Puede ser Claro, así? sí, pero mira, aquí hay dos tipos de evaluación: costo-beneficio y costo-efectividad. La de costo-beneficio apunta a comparar los costos, o sea, cuánto me costó, por ejemplo, hacer la campaña, versus los beneficios, que son los logros, los resultados, los productos, como dice aquí,
pero demanda además que los beneficios netos sean monetarizados. ¿Ya? Aquí está la definición, beneficios netos, total de beneficios menos el total de costo en valores de moneda, en precio. Y esa es la dificultad, digamos, ¿cómo le ponemos precio? Porque claro, en términos de efectividad, yo podría decir, que es otro modo de medirlo, podría decir cuántos accidentes y cuántos muertos hubieron en comparación a un año previo. Por ejemplo, la campaña se desarrolló durante el 2019, entonces yo puedo comparar el total de accidentados, de lesionados, de total de accidentes que ocurrieron durante el 2019, los comparo con el 2018 donde no existía aún la campaña, ¿cierto? Y ahí voy a tener la diferencia en la efectividad, ¿ya? En ahorro. Pero como la evaluación costo-beneficio demanda calcular el beneficio neto en términos de precio, ahí, y por eso yo les planteaba esta controversia de cuál es el valor de la vida, ahí lo que se hace como para generar este precio social o precio sombra es una estimación indirecta, que en este caso podría ser estimar cuánto costó para el sistema de salud la cantidad de accidentados que hubieron en el año previo, por ejemplo. Hacemos una estimación previa. No sé, en el 2018 hubieron 1000 accidentados y esos 1000 accidentados para el sistema de salud, cuánta plata generó para el sistema de la policía, no sé qué interviene también, cuánto costo significó para la policía el tener que ir a intervenir en esos accidentes, todo el procedimiento policial que se hace, cuánto costó en términos de recursos de ambulancia, no sé, otros servicios, servicio mortuorio. Se contabiliza el costo de todos esos servicios, bueno, y todo el ahorro, o sea, todo lo que costaron esos servicios, y eso se contabiliza como un potencial beneficio que obtendríamos al ahorrarnos eso, ¿ya? Entonces, una estimación, si se fijan, indirecta. El problema es que, claro, algunos costos no son tan difíciles de calcular, como el gasto en salud por personas accidentadas, los servicios de la policía involucrada, todo eso son calculables. Pero ¿cómo calculamos el valor de la vida? Eso es incalculable, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el límite, ¿ya? En los programas que tienen que ver con cuestiones sociales. Porque claro, yo puedo medir muchas cosas, pero no todas son medibles en términos monetarios, para lo que es la evaluación costo-beneficio. Entonces, como les decía, la evaluación de costo-beneficio requiere identificar la totalidad de los beneficios del programa, directo e indirecto, tangible o intangibles, y lo mismo respecto de los costos, y demanda el poder cuantificar eso en valor monetario, ¿ya? A partir de que se establece esa relación, nosotros vamos a decir cuáles son los beneficios de un programa para un determinado costo, ¿ya? Y es ahí que se desarrolla el análisis de costo-beneficio, que en el fondo vamos a estimar los beneficios totales esperados. Cuando se aplica ex ante, nosotros vamos a realizar este ejercicio sobre valores esperados. Cuando se realiza este mismo análisis costo-beneficio ex post, después de ya aplicado un programa, ahí es mucho más fácil porque ahí ya tenemos los valores. Y ahí simplemente comparamos nuestro programa quizás con otros programas según los costos y los beneficios monetarizados, ¿ya? Ojo, recuerden que tienen que estar monetarizados para el costo-beneficio, ¿ya? Y por eso es una evaluación sobre todo económica, la de costo-beneficio. Hay otra derivación, otro tipo de análisis de eficiencia, que es el de costo-efectividad. Y en el de costo-efectividad vamos a comparar distintas alternativas de programa, pero ahí, al comparar las alternativas de programa, vamos a comparar el costo relativo de los programas versus los beneficios o los efectos esperados. Y ahí en ese caso sí podemos medir como efecto, sin necesidad de ponerle precio, como en el ejemplo que planteaba Adrián, medir cuántos accidentes menos, cuántos muertos menos, etcétera. Y ahí no se monetariza, sino que simplemente se compara el programa A con el programa B. En el programa A, que costó 1000 pesos, nos ahorramos 10 accidentes, mientras que en el programa B,
que costó, no sé, 5.000, nos ahorramos solo uno. Entonces, haciendo ese contraste, vemos cuál programa es más barato o cuál programa es más efectivo y ahí tomamos la decisión. La decisión política en algunos casos puede ir por el lado de ya vamos a implementar el programa más barato, que tiene efecto pero que es más barato, mientras que otros puede ser que tomen la decisión de ir por el programa más efectivo, aunque sea un poco más caro. ¿Ya? Ahí va a depender de cuál sea la decisión política. A partir de esa información se emite el juicio. Y ahí en el análisis de costo-efectividad, también podríamos, aquí un ejemplo, podríamos comparar el nivel o el efecto de la disminución del consumo de droga mediante dos tipos de tratamiento. Por ejemplo, tenemos un tratamiento ambulatorio versus un tratamiento residencial y comparamos el costo de estos ambos dos tipos de programa o de modalidades de programa respecto de cuáles disminuyeron más la dependencia o el nivel de consumo de sus usuarios. ¿Ya se fijan? Ahí estamos comparando costo con efectividad, pero no necesariamente le ponemos un precio o una monetarización. ¿Se entendió la diferencia entre ambos tipos de análisis? ¿Sí? Sí, se puede decir que sí. ¿Los demás? ¿Alguien más quisiera decirme? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Más o menos? Sí, Sí, profe. profe, se entendió. Ya. Entonces, Claro. entonces, estos dos tipos de análisis, el análisis de costo-beneficio y el análisis de costo-efectividad, son tipos de evaluaciones que se aplican ex antes, ¿ya? Pero que también se pueden aplicar ex post, ¿ya? Pero en este caso, como estamos viendo ex antes, se las propongo aquí y sobre todo sirven para eso, para tomar decisiones de política pública respecto a cuál alternativa de programa elegir, pensando en cuál podría tener mejores resultados haciendo esta proyección. Entonces ahí elegimos una de las dos modalidades. Como yo les decía en sesiones anteriores, como estos dos tipos de análisis son más bien económicos o que los desarrollan los economistas, nosotros como sociólogos podemos contribuir profesionalmente, digamos, pero no es como nuestro fuerte, digamos, no es donde más nos metemos. Entonces, lo más importante o donde más nosotros nos toca trabajar cuando trabajamos en nivel de política pública son más bien en las evaluaciones de diseño analíticas como la que le mostraba antes, por eso quiero que miremos este caso, que lo revisen el caso del ejemplo de México, o haciendo los diagnósticos a nivel comunitario, que también les voy a mostrar algunos de esos elementos en la próxima sesión, y en las evaluaciones ex antes que son para medir la línea de base en una evaluación de impacto, ¿ya? Que esos son, entonces, algunos de los temas que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Qué vamos a hacer entonces en la próxima sesión? La idea es que ustedes expongan y revisemos la matriz de marco lógico y ojalá nos dé el tiempo y en la segunda parte entonces continuamos con el tema de la evaluación ex ante, donde quiero que revisemos este caso de evaluación de diseño y quizá poder ver algunos elementos de cómo se diseñan los diagnósticos y las evaluaciones de línea de base. Ya, entonces aquí, bueno, solo este era el ejercicio. Si tienen cualquier duda respecto de la matriz cuando estén trabajando, de aquí a la próxima semana me escriben, me mandan correo o también de repente le pueden preguntar a la Nico, también mandándole ahí un correo, un mensaje. Y la verdad es que es un ejercicio bien breve y bien fácil de hacer, como les decía, como les puse en los anuncios del aula, que ojalá revisen el aula. La idea es que este ejercicio lo vamos a hacer en varias sesiones, o sea, esta va a ser la primera parte donde vamos a completar algunos de estos indicadores para su programa, pero después los vamos a ir corrigiendo y cuando estemos viendo evaluación de monitoreo o de proceso, vamos a hacer el ejercicio de nuevo y vamos a elaborar otros indicadores y cuando veamos evaluación de resultados,
vamos a elaborar otros indicadores más y después vamos a hacer una revisión de nuestro marco lógico ya consolidado, ¿ya? Entonces son varios ejercicios que vamos a hacer en la misma línea, ¿ya? Y ejercicios de análisis de caso, también la idea es que hagamos más de algunos y algunos de esos los vamos a hacer evaluados, ¿ya? Eso. Ya, profe. ¿Dudas? ¿Consulta? Les pido sí que ojalá lean, bueno, lo que vimos de Armijo, que fue ya lo que vimos la semana pasada, vean ahí cómo se construyen los indicadores, porque eso les va a servir para ir armando los de ustedes. Revisen también la clase pasada y lo de Mauricio Lavarría, que es la evaluación ex ante. También lo revisan. Este libro, este texto de Ortegón, que es en la metodología de marco lógico, también sirve bastante para ver cómo se construyen los indicadores y las distintas etapas de la matriz de marco lógico. Así que les sugiero ir revisando esa bibliografía. Ya, pues, eso, chiquillos. Ya, profe. Cualquier duda del ejercicio y les tengo pendiente mandarle la evaluación. Probablemente lo más probable es que mañana le mande ya la evaluación, la nota del ejercicio realizado. ¿Ya? También como les puse porque algunos tenían duda, como les puse en el aula, en un anuncio, no sé si ven estos correos que yo les mando por el aula, pero véanlos, que están en ¿El los foros, foro? sí, en el foro, esos anuncios. Ahí les coloqué también que la evaluación, el ejercicio 1, 2 y 3, que son los que llevamos hasta ahora, esos tres van a dar la primera nota, ¿ya? Entonces, el próximo jueves, cuando entreguen el ejercicio del marco lógico, ya tendríamos la primera nota. Eso. Que va a ser una Profe, nota profe, promediada de estos tres ejercicios. dijo Todo muy 1, 2 sencillo. 1, 2 y 3, Sí. que no era 2 y 3 nada más, que yo tenía entendido. No, el uno era súper fácil, era un monito, que algunos me mandaron, otros no lo han mandado, pero está ahí está en el aula. Y Yo lo igual pueden, pensaba que era 2 y 3. y lo podrían de hecho perfectamente vincular al mismo programa que hicieron o que van a hacer. Ya, sí. Pero se Eh, puede enviar también el 1. lo pueden, o sea, lo que está en el aula, lo que les puse ahí en el aula, que como algunos no lo han mandado, lo pueden mandarlo junto con la matriz de marco lógico e incluso podrían hacerlo sobre el mismo programa, que en el fondo hacer este esquema, cómo se vincula la política pública con programas y proyectos más chicos. Entonces, suponiendo, no sé, pues que eligen un proyecto social específico de algún ministerio o de alguna seremía, ponen con qué otros programas y con qué otra política más grande se vincula, como en el ejemplo que yo les di, que era del Ministerio de Desarrollo Social, donde teníamos el sistema Chile Crece Contigo, que era bastante amplio, donde había dentro de ese sistema programas más chicos y dentro de esos programas algunos proyectos más específicos. Entonces la idea es, pueden hacer ese mismo esquema, que hacer un monito, e incluso en algunos casos puede que el monito lo encuentren disponible, digamos, como tipo organigrama. Y ese monito, de ahí mismo puede salir el programa con el que están trabajando. Así que si alguno no lo ha hecho, me lo manda. Yo tengo algunos que ya enviaron. Eso. Y lo pueden mandar, como les digo, con el marco lógico. Ya, no hay problema, profe. Gracias. ¿Dudas? ¿Nadie más?
Ya chicos, cualquier cosa entonces me consultan. Estén atentos porque puede ser que entre hoy día y mañana salga un comunicado del rector y luego de eso les voy a pedir una reunión con los delegados por nivel. Entonces, yo estoy esperando porque Bastián me comentó de que habían confirmado o que habían modificado los delegados y yo estoy esperando que me manden correo con esos nombres para coordinar la reunión para la próxima semana, ¿ya? Porque hay algunos aspectos que hay que conversar respecto del cierre del semestre, del cambio del calendario de este semestre y del próximo semestre, ¿ya? Entonces me gustaría ahí poder conversarlo con el centro, con los delegados de curso y también después quizás, si lo requieren, después hacer una reunión más amplia, no sé. ¿Ya? Se los comento porque para que me escriban. Eso. Bueno, el Bastián no está, pero yo a él le pregunté y él me comentó eso, de que al parecer habían cambiado algunos de los delegados, entonces necesito que me escriban para poder coordinar esa reunión para la próxima semana. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Me Ya, despido profe. entonces, que estén bien, cuídense. Igualmente. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Ay, parece que esto no voy a tener la grabación.